Hola, buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Ya estamos de nuevo por aquí en Crypto Full Moon y como sabéis y os he ido anunciando, hoy vamos a tener una entrevista especial. Hoy la cosa no va de analizar el mercado, digamos, a vuestras peticiones, sino que vamos a tener a un gran experto que, bueno, muchos conoceréis y yo, bueno, estoy contentísimo, evidentemente, de tenerlo por aquí porque es una persona con muchísima sabiduría, muchísima experiencia y que, bueno, ahora vais a poder comprobar lo muchísimo que nos va a poder informar de cómo están los mercados. En este caso, se trata de Albert Salvany, que, bueno, que ahora lo vais a ver. Digamos que es un consejero estratégico en Velobaba CryptoFund y director de trading en BitBCN, ¿vale? Entonces, bueno, primero vamos a presentarlo y ya él mismo os va a decir quién es, de dónde viene y estoy convencidísimo que os va a gustar muchísimo todo lo que nos va a aportar porque, como digo, es una persona con muchísima sabiduría en el mundo financiero, de bolsa, de inversiones, de cripto, todo esto, ¿vale? Pues bueno, hola Albert Salvany, ¿cómo estamos? Un placer. Hola Xavi, igualmente, gracias por invitarme. Un placer, la verdad que estoy muy contento de tenerte por aquí. Y bueno, como ya les he explicado a la audiencia en muchísimas ocasiones, pues bueno, yo hice un posgrado, el cual he finalizado hace poquito. He aprendido muchísimo, sigo aprendiendo. Y bueno, simplemente decir que tú, por ejemplo, además de estar dentro del equipo de BitBCN y bueno, y ser pues un director de trading en BitBCN, en ese exactamente, pues has sido profesor mío, he podido aprender muchísimo de ti y bueno, prefiero que tú nos expliques un poquito sobre ti, ¿vale? Yo, por ejemplo, ya te conocía de hace tiempo, realmente hará unos 4 o 5 años quizá como mucho, me Sí. sonabas de cuando era el tema de Barcelona Trading Point y bueno, si quieres explicarnos un poquito tu trayectoria antes de que empecemos ya por materia. Vale. A ver, yo de formación soy consultor tecnológico, yo me dedico a la tecnología. O sea, yo empecé dedicándome a la consultoría de software. Lo que pasa es que, bueno, pues el azar, digamos, hizo que tuviera como clientes a instituciones financieras, principalmente, ¿no? Y ahí descubro el mundo de las finanzas, porque, insisto, yo mi formación era tecnológica. De momento en que descubro el mundo de las finanzas, pues es algo que me llamó mucho la atención. Hablo de con 21 o 22 años, o sea, imaginaos, ¿no? De muchísimo, Sí. muchísimo tiempo. Pero bueno, en esa época, pues lo típico, empiezas a hacer tus pinitos en bolsa, te va más o menos bien, porque era una época, la época de las .com, una Sí, época con la he subidas vivido también. espectaculares, una época que comprabas prácticamente lo que fuera y subía, hasta que, bueno, pues llegó el batacazo. Yo tuve la suerte que me salí bastante antes del batacazo, por razones, digamos, personales, y estuve unos años sin operar. Luego volví a operar, volví al mercado. En el momento en que vuelvo al mercado, ya el mercado había cambiado porque había habido la irrupción de Internet tan bestia que hubo y aparecen los brokers online. Entonces, claro, yo había empezado operando prácticamente por teléfono. Los brokers online son una auténtica Sí. revolución porque te ofrecen una plataforma mediante la cual tú desde casa podías operar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empecé a formarme más ya, no en el tema de la inversión, sino en el tema del trading. O sea, el trading a corto plazo, la inversión a corto plazo. Pruebo diferentes cosas, diferentes sistemas. Y digamos, era como una vía de escape para mí de mi trabajo, ¿no? De la tecnología. Entonces, yo me dedicaba a hacer trading discrecional, lo que entendemos por trading manual. Sí. Hasta que me iba resistiendo al trading algorítmico, hasta que un día pues cedí, ¿no? Y empecé a meterme en el tema del trading algorítmico. Estoy hablando de 2012. Muy Claro, en bien. ese momento empiezo a descubrir el trading algorítmico y se me abre un escenario, un paisaje brutal. Y me doy cuenta de que había estado muy equivocado y de que realmente la potencia del trading algorítmico no tenía comparación, ¿no? Operar de forma algorítmica, es decir, tener un software, un robot, no me gusta llamarle los robots, pero bueno, para que la Sí. gente lo entienda, que opere por ti, pues bueno, te permite toda una serie de operar de forma distinta y te permite compaginar con más actividades, es decir, era una alternativa muy, muy, muy interesante. Entonces me dedico a desarrollar sistemas sobre divisas, ¿no? Sobre lo que es mercado Forex. Muy bien. Creo un proyecto que es el que aún tengo, que es For Experiences, que es el proyecto madre, digamos, de todo lo que ha venido después.
Y a partir de ahí, pues me voy introduciendo en el mundo de los blogs, en el mundo de YouTube, hago mis pinitos, algunas cosas. De ahí ya me empiezan a llamar de algunos sitios para hacer análisis y este tipo de cosas, ¿no? Hasta que el 2014 o así, pues contacto con una serie de personas que me dicen que quieren montar un evento en Barcelona presencial de trading porque no había eventos en Barcelona de trading en ese momento. Y ahí es cuando nace BCN Trading Point. ¿Vale? BCN Muy Trading bien. Point al final es un evento de trading presencial que montamos durante 2 años, en donde había, pues durante 3 días, había conferencias, unos 30 o 40 ponentes. Era un evento de formación. Evidentemente Sí. había sponsorizaje, pero era un evento orientado a la formación. Vale, estamos en eso, 2015-2016, ¿no? Yo en ese momento ya conocía las criptos, pero como era trader, yo veía las criptos y decía, no puedo invertir en esto, no puedo operar con esto porque es demasiado volátil. Y yo tenía compañeros que estaban trabajando conmigo en el sector tecnológico que estaban entusiasmados con las criptos, ¿no? Invertían en criptos y me decían, ¿cómo puede ser que tú que entiendes de esto no inviertas? Y les decía, por eso mismo, porque entiendo, no estoy invirtiendo. ¿Vale? Llega el cripto invierno 2017, muchas de estas personas perdieron todo el dinero que tenían puesto. Entonces fue cuando yo dije, os lo dije, ¿no? No todo sube para siempre, que es una lección que la puedes aprender, o sea, te puedes creer cuando alguien te lo dice o la aprendes a fuego, que es perdiendo tu dinero. Exacto. Tú Y es la eliges, mejor manera. claro, tú eliges cómo aprendes esa lección, pero esa lección la vas a aprender. O sea, esto es así, ¿no? Cierto. Correcto. Entonces el mercado cayó y tampoco yo en ese momento le presté mucha atención. ¿Por qué esto? Porque yo había analizado las criptos y decía, son muy volátiles. Claro, ten en cuenta que yo estaba trabajando con sistemas algorítmicos y yo quería hacer un backtesting para operar y decía, es que es imposible, es que no puedo, o sea, no puedo operar, ¿no? Claro. Pero Demasiada entonces volatilidad. llega 2018, 2019 y es en 2019 cuando entro, pero no por la vía del trading, sino por la vía de la tecnología. Es decir, me llama mucho la atención desde el punto de vista tecnológico la tecnología blockchain y hago una formación sobre tecnología blockchain. Y a partir de ahí una cosa trae a la otra, porque entonces empieza el mercado a moverse, el mercado también en esos momentos, cuando yo lo vuelvo a mirar, ya ha evolucionado, ya es distinto, y digo, ahora la cosa empieza a ser diferente. Y empecé a introducirme, es cuando me empecé a introducir en el trading de criptos, trading inversión en criptos, ¿no? Claro, yo en ese Sí. momento tengo la ventaja de que yo vengo de los dos mundos. Vengo del mundo tecnológico, entiendo la tecnología y Claro. tengo el background financiero de muchos años haciendo trading. Entonces esa combinación pues me ha permitido, digamos, entender muchas cosas muy rápido, ¿no? Yo he trabajado prácticamente 8 años para una gestora de fondos de inversión, la parte de back office, la parte del departamento del suyo de back office. Entonces, conozco muy bien los Buenísimo. entresijos de lo que es el institucional, ¿no? Y eso Claro. me permite pues, entrar en DeFi y cuando empiezo a ver los productos, identificar rápidamente qué tipo de productos son, cómo funcionan, y entonces es cuando veo el potencial. Veo el potencial que tiene DeFi y digo, esto es la bomba. Y es cuando ya Eso, me meto de cabeza. O sea, me meto de cabeza en todo esto. Bueno, entonces empieza la etapa con Bit, ¿no? Con el posgrado. sí. Y bueno, la culminación de todo esto a día de hoy es hace 2 meses, ¿no? La consolidación de un proyecto como Velovada, que es un fondo que invierte en criptoactivos de forma activa, que conseguimos regularlo, todo el grupo de gente que estamos en Bit y algunos otros más, lo conseguimos regular en Gibraltar, y en eso estamos, ahora mismo estamos en esa fase, o sea, ya estamos en una fase expansiva, digamos, total, Sí. y dedicados al 100% a esto. Buenísimo, buenísimo. Es curioso porque es que es una grandísima suerte el hecho de que tú hayas tenido tanta experiencia, sobre todo en los mercados financieros y en otros tipos de mercados, como puede ser la bolsa de acciones de renta variable y sobre todo el Forex, porque yo me siento muy identificado contigo, porque yo empecé muy jovencito y también empecé por ahí. Lo que pasa es que yo no tenía unos conocimientos como tú tienes, ni venía del mundo de la tecnología ni del trading algorítmico, pero sí que es cierto que en tu caso eso te permite tener una cierta ventaja porque ya conoces el modo de moverse en los mercados y claro, en ese caso, por ejemplo, tú pudiste digamos,
independientemente o sea, desde fuera pudiste observar bien cómo venía la situación, que lo viste, claro, que no era el momento de entrar por las características que has comentado, ¿no? Y en el momento que ya viste que ya pues había, digamos, corregido muy fuerte el mundo cripto, el Bitcoin, etcétera, ¿vale? Digamos, las altcoins, pues ya fue cuando decidiste entrar. O sea, eso es buenísimo y sobre todo con la experiencia que tienes, porque gente que ha entrado, digamos, desde el mundo de las inversiones, ¿no? Típicas de siempre, se está encontrando con que mucha gente me dice, yo conozco mucha gente que le cuesta entrar y me dice, ostras, ojalá hubiera entrado antes, porque incluso a veces se ven patrones que se conocen ya digamos, de la renta variable, que son muy, muy, muy nobles y muy de libro, ¿no? Para que, claro, evidentemente tenemos el hándicap de que hay muchísima volatilidad y hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Pero de verdad que conozco gente que lleva muchísimos años en el mundo de la bolsa tradicional y que está haciendo sus pinitos ahora, iniciándose en el mundo cripto y están encantadísimos. Pero claro, como sabemos, hay que tener siempre mucho cuidado y saber pues de que todo tiene un riesgo, ¿no? Pero me A parece ver, muy hay interesante. una cosa que comentamos también en las clases del posgrado y yo creo que hay que entender para saber dónde estás, ¿no? Es el tema de la volatilidad. Cuando se habla, tú hablas con un, digamos, no creyente en criptos, digámoslo así, y una de las primeras cosas que te pone encima de la mesa es el tema de la alta volatilidad. Es que esto es muy volátil. Y lo dice como si fuera algo negativo. A ver, entendedme, cualquier extremo siempre es negativo, pero hay que analizar de dónde proviene esa volatilidad. Es decir, estamos tratando con activos netamente digitales. Esto, a pesar de que ya hay empresas digitales, entre comillas, Google, ¿no? Las gafas estas famosas, ¿no? Facebook y tal, pero fijaos que no son empresas digitales, son empresas que nacieron en un mundo analógico y pasaron a ser digitales y son las que han transformado, han empezado a transformar este mundo, pero no son netamente digitales, no son nativas digitales. Las empresas que son nativas digitales son las que están saliendo ahora. Y la mayoría de las que salen ahora salen en ecosistema cripto. ¿Por qué? Porque conseguir financiación y conseguir levantar un proyecto es muchísimo más rápido el sistema cripto que el sistema tradicional. Eso por un lado. Pero por otro lado está en... ¿Por qué insisto en tanto esto de que son proyectos netamente digitales y son activos digitales? Porque el crecimiento de un activo digital es exponencial. O sea, cuando tú tienes una empresa y esa empresa está bien gestionada y por lo tanto empieza a vender más y empieza a tener más beneficios, cuando esa empresa produce un producto, el problema que tiene es que tiene una velocidad de crecimiento limitada porque necesita recursos humanos para crear su producto y necesita materias primas para fabricar ese producto y necesita un tiempo en fabricación. Cuando tú tienes un activo digital, eso no existe. O sea, tú puedes multiplicar N 1000 veces ese activo de la forma que tú quieras. O sea, quiero decir, la posibilidad de beneficio es muchísimo más rápida. Por lo tanto, hay que valorar los activos digitales de otra forma. Muchas de las conversaciones que yo a veces he tenido con personas que provienen del sector tradicional es que vienen aquí, claro, ellas quieren valorar estos activos como los activos tradicionales y les salen unos ratios estratosféricos, ¿no? Y te dicen que esto, ¿no? Y tú le tienes que decir, pero es que no puedes valorarlo de la misma forma, ¿vale? Que hay que hacer una valoración crítica y ajustada, ¿vale? Pero no puedes valorarlo de la misma forma, porque es que no es el mismo modelo de negocio, ni muchísimo menos, y no tiene la misma estructura de costes, ni tiene nada. Entonces, claro, no puedes hacer eso, ¿vale? Efectivamente. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Con eso, ¿qué quiero decir? Siempre el mercado cripto va a ser un mercado más volátil que el mercado tradicional. Ahora bien, fijaos que esa volatilidad se está reduciendo con el tiempo. Yo no sé hasta cuándo llegará a reducirse, pero se reduce. ¿Por qué? Porque cada vez hay más volumen, hay ya una parte de volumen institucional y todo eso hace, evidentemente, que la volatilidad se estabilice. Cierto, cierto. Incluso también a lo mejor podría ser que también pueda influir el hecho de que cada vez hay más bitcoins en circulación de los 21 millones que sabemos que es el tope. Y claro, a medida que ya nos acercamos más a ese máximo, pues evidentemente, y con los halving, que cada vez se reduce la cantidad que salen y todo esto, pues bueno, evidentemente parece ser que independientemente de que es lógico que hay volatilidad, pues sí que se está reduciendo, porque yo entré en el mundo cripto en el 2015, finales del 2015,
y en aquel momento exponencialmente era increíblemente alta la volatilidad, porque podíamos pasar pues, de niveles, bueno, yo he visto correcciones del 75-80%, pero Vale. claro, es que con tanta subida y a nivel, digamos, a estos niveles que estamos ya, que estamos hablando, pues en este momento, pues 48, 49, 50.000, tampoco, desde mi punto de vista, tampoco pasa nada cuando, digamos, es que la volatilidad es según cómo la mires también. Porque, por ejemplo, si hemos subido, sabemos que, bueno, si no me equivoco, en este año, no sé si estoy en lo cierto, pero creo que fue desde 23.000 USD, más o menos, hasta hemos llegado a hacer un pico en 69, 70.000. Y después, por ejemplo, esta corrección que hemos tenido, que puedes decir, sí, es que hemos corregido, pues a lo mejor 20.000 dólares o lo que sea, pero claro, si tienes en cuenta la subida que llevábamos, siempre, bueno, ahí los que llevamos tiempo en esto del trading sabemos que, por ejemplo, el Fibonacci pues funciona bastante bien. Pues a veces son, digamos, correcciones de niveles Fibo importantes, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor son correcciones que son necesarias porque si no hubieran estas correcciones y lo que la gente le llama, para mí, mal llamada volatilidad, sería un gran problema porque serían subidas, digamos, parabólicas y entonces sí que es cuando hay una burbuja que finalmente se pincha. Pero el hecho de que, por ejemplo, y sobre todo en este año, desde mi punto de vista, estemos viendo subidas con sus correcciones y que se están alargando en el tiempo, no sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece que es muy, muy, muy bueno para el futuro de este mundo cripto. No sé cómo lo ves tú. Sí, a ver, mira, vamos a dar el primer tip de la sesión, ¿vale? El primer truco Sí, de la sesión. Si queréis hablar de volatilidad y queréis hacer comparaciones, no podéis hacerlas con un gráfico convencional. Hay que hacerlas con un gráfico en escala logarítmica, correcto. porque si no, no tendréis la percepción exacta y lógica de qué supone cada una de las subidas o bajadas. Y si tú miras ese gráfico logarítmico, te darás cuenta de que la situación actual, pues evidentemente la volatilidad es menor y se ve muy claramente, ¿vale? Sí, Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta al final de que una cosa era tener Bitcoin con una capitalización de 50.000 millones y la otra es tener sí, Bitcoin con una capitalización de 1,4 trillones. claro. Digamos que cuesta mucho más mover esa capitalización, ¿no? Hay muchos más actores en el mercado y eso hace que evidentemente el mercado se vaya asentando y vaya cogiendo, digamos, esa seguridad. Es decir, el nivel de confianza o el que genera Bitcoin ahora mismo, si nos paramos a pensar, estoy seguro de que la mayoría, la inmensa mayoría, estaremos de acuerdo en que es mucho mayor que hace 4 años. Es decir, hace Correcto. 4 años había mucho más gente que podía pensar esto se va a ir a cero. Y ahora preguntas y hay mucha menos gente de la que hace 4 años que piensa esto se va a ir a cero. Aún hay, pero hay mucha menos. Sí, ¿Vale? Han pasado 4 años, han pasado muchas cosas y Bitcoin ha demostrado una resiliencia. ¿No? Cuando hablo de sí, Bitcoin lo hago extensivo en general al sí, ecosistema cripto. Pero ha pasado eso. Entonces, eso tiene unas implicaciones en el mercado. Es lo que yo siempre hablo en las clases o hablo en las charlas que doy o lo que sea, ¿no? Hay siempre que ver las cosas con perspectiva. Entonces, hay que intentar alejarse un poco del gráfico y ver las cosas con perspectiva, porque eso nos permite no actuar por impulsos, no comprar cuando creemos que el precio se nos escapa, no, no, no. O sea, hay que planificar las cosas. Hay que tener esa planificación, esa vista de largo plazo, ¿no? Y eso sí, es fundamental. Y más con un sí, sí, activo como Bitcoin, ¿no? Que tiene esas claro. características de 21 millones de supply máximo, 19 millones emitidos y en la dinámica que se mueve tal como funciona. Pues hay que tener esa Sí. visión a largo plazo. Sí, 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 cierto, estoy totalmente de acuerdo y es importantísimo. Y bueno, no sé si que te gustaría bueno, me gustaría conocer más que nada tus perspectivas para este año 2022. Ya estamos acabando el 2021, que bueno, independientemente de la corrección que hemos tenido, yo el otro día, no sé qué día fue, esta semana, a principios de semana, vi un post de que había alguien que había puesto pues algunos activos que al precio que estaban cotizando justo hace un año, el 18 de diciembre del 2020, y era curioso, ¿no? Porque veíamos que, si no recuerdo mal, el Bitcoin estaba a 23.000, Ethereum no sé si era 800,
Terra Luna estaba bajísimo. Y claro, realmente con todo lo que algunas personas intentan meter food, que para quien no lo sepa, pues food es, bueno, el miedo, ¿no? O sea, en el mercado, o sea, realmente, a pesar de la corrección que hemos vivido, digamos, últimamente, bueno, digamos, en los activos más importantes de mayor capitalización, la subida ha sido impresionante. O sea, tenemos, pues, yo qué sé, Polkadot, el Terra Luna, Eagle, bueno, un montón de Ethereum también, que es de las grandes, ¿no? La segunda más grande. O sea, la subida ha sido impresionante. Sí que es cierto que estaban subiendo más incluso. Entonces, pues bueno, ¿tú cómo ves el mercado para este 2022? Bueno, yo creo que estamos en un momento complejo. Si acaso voy a compartir la pantalla. Sí. Bien. Vale. Ya debería estar compartiendo. Vale. Sí. Estamos en un momento complejo. Como podéis ver aquí, hemos vuelto a niveles de septiembre. Es decir, hemos, entre comillas, perdido el último trimestre de 2021. ¿Vale? Lo que se había generado en el último trimestre de 2021, pues se ha volatilizado. ¿Vale? El mercado, digamos, es así. Y suceden estas cosas. Si nos vamos a encoger el gráfico. Vamos a meter, yo normalmente trabajo con gráfico diario. Sí. Con gráfico horario, perdón. Pero aquí, como podéis ver, pues hay una directriz desde julio de 2021, ¿vale? Que es la que nos está marcando este movimiento y que ahora ha marcado el freno, esta zona de aquí, ¿vale? Que es donde nos hemos detenido. Perdona que te interrumpa, me encanta Sí. porque tu manera de graficar es muy parecida a la que utilizo yo. O sea, también utilizas estas directrices y estas líneas. O sea, que incluso el perfil de volumen me encanta porque me siento muy, muy identificado. Incluso tienes ahí el de Concord, que yo no lo pongo públicamente, pero sí que también lo sigo. O sea, me gusta mucho ver cómo graficas, ¿vale? O sea, me siento muy identificado. Perdona, era para comentarlo. Sí, no, yo creo que para mí es la forma, digamos, más clara, aunque aquí se vean muchas líneas al final. Fijaos que las líneas azules son lo que yo llamo directrices de movimiento, ¿vale? Es decir, lo que nos marca una tendencia. Entonces, podemos ver aquí cómo estos puntos de referencia pues parten diferentes líneas, ¿no? Que nos marcan los diferentes mínimos y máximos. Y al revés, los máximos aquí, pues podemos marcar diferentes líneas que nos marcan las diferentes trayectorias. Eso me permite ver un poco la intensidad del movimiento. Por ejemplo, si nos fijamos aquí, ves que aquí hay muchas líneas que salen. Esto es lo que yo llamo abanicos, ¿vale? En este caso es un abanico bajista, pues eso indica que el precio se está fortaleciendo, porque nos está marcando cada vez una línea de tendencia, una directriz con más pendiente, ¿vale? Y va rompiendo una tras otra. En caso contrario sería un abanico bajista, ¿vale? Como este de aquí. Es decir, aquí el precio ya nos empieza a avisar, cuando empieza a no poder aguantar la directriz y tienes que generar una nueva, el precio te está avisando de que se está debilitando, ¿vale? Yo creo que es una forma muy gráfica y muy clara de ver qué está haciendo el precio, ¿no? Aquí en horario lo vemos mejor, ¿no? Veis aquí cómo pudimos marcar esta línea de tendencia, la perforó, la recuperó, pero luego aquí ya nos marcó un máximo y cayó aquí. Pudimos marcar otra línea de tendencia aquí, uniendo este mínimo de aquí con este de aquí, pero la perdió otra vez. Es decir, el precio te está avisando de que hay algo que no acaba de ir bien, a pesar de que luego se sube, ¿eh? Pero bueno, ya te marca un poco eso. Después tenemos aquí un dato curioso, ¿no? Que es la reunión de la Reserva Federal, que pues provoca también un impacto y un cambio de dirección. Tuvimos el máximo el 10 de noviembre y a partir de aquí hemos visto ventas. Ha habido una importante entrada de ventas. Ha habido gente que ha hecho beneficios porque, como decía Xavi antes, al final, y yo comentaba también, hay que ver las cosas con perspectiva. Si miramos un año antes, evidentemente hay muchos beneficios acumulados. No olvidemos que estamos a mes de diciembre, vamos a cerrar año y hay gente que tiene que hacer sus números y presentar sus números. Es decir, este tipo de movimientos en esta época no dejan de ser relativamente habituales, ¿vale? Sí. Entonces nos hemos visto inmersos
en esta dinámica. Una dinámica que ha llevado al precio a corregir y a corregir hasta este nivel de los 47.000, 44.000, esta zona de aquí. ¿Vale? Esta es una zona además que ahora, digamos, está protegida por el precio ponderado de las opciones que hay abiertas en estos momentos, que está en 40 y pico mil. Yo lo tengo calculado en 40 y pico mil. Ahora este 31, esta semana que viene, vencen 2.000 millones de dólares en opciones, en el total del cripto. No recuerdo ahora cuánto, lo podemos mirar, no recuerdo ahora cuántos son de Bitcoin y de Ethereum, que se llevan la mayor parte, el 90 y pico %. Pero en total son unos 2.000 millones. Entonces, bueno, pues esos 2.000 millones veremos cómo se mueven. El día 31, pues podemos tener también movimiento. ¿Qué espero para el próximo año? Todo depende de qué va a pasar con esta zona de aquí. Es decir, si la zona de soporte aguanta, que yo creo que aguantará, vamos a ver, yo creo, una primera fase seguirá esta fase de distribución de esta caída o de subida lenta hasta que no veamos una entrada fuerte de volumen. Es decir, aquí lo que manda es el volumen. Tiene que entrar el volumen de una forma fuerte y de una forma, digamos, pues intensa. De hecho, ahora os voy a enseñar parte de lo que yo tengo en mi web, ¿vale? Que son herramientas que yo utilizo y que podemos ver, a ver, que os quería enseñar cómo lo puedo ahora visualizar. Sí, aquí. Vale. Para simplificar, esto es un indicador que yo he diseñado que te mide la distancia del mercado al ATH, al máximo histórico. Bitcoin y Ethereum, con el precio que marcan hoy, si hacemos la diferencia con el máximo histórico, podemos sacar una distancia porcentual a ese máximo histórico. Si yo, de forma ponderada, acumulo todas estas diferencias, puedo sacar una distancia del mercado a su máximo histórico teórico. Buenísimo. Y esto es lo que hace este indicador. Como podéis ver, aquí hay unas bandas, son unas bandas de Bollinger, que nos mide la volatilidad de este indicador. Entonces, fijaos, esta zona de los 70 puntos, es decir, cuando el precio se encuentra cerca del 30% de su máximo histórico, cuando el mercado se encuentra en esa zona, encuentra una zona de resistencia bastante dura. ¿Ves? Es esta zona de aquí. Fijaos todos estos valores, incluso aquí, cuando el soporte. Es decir, aquí lo va a tener complicado. Si vamos a 60 días. Podemos ver esta zona de soporte. Entonces, necesita mucho volumen para subir. De hecho, en función de los datos históricos, o sea, yo, como tengo estas lecturas, puedo hacer una distribución histórica de qué valores tiene este indicador, que yo lo recojo y lo calculo de forma horaria, ¿vale? Y la distribución histórica es esta. Es decir, ahora estamos en 70 puntos. 70 puntos es aquí. Impresionante. ¿Vale? Por eso nos está diciendo que hay más posibilidad de que baje, porque fijaos que en bastantes más ocasiones el precio se ha mantenido, ha retrocedido cuando ha estado en los 70 puntos, porque estas barras de aquí son más grandes que estas de aquí. Entonces, para pasar de aquí a aquí, tiene que pasar muy rápido. Entonces, yo espero que cuando se produzca sea una explosión al alza bastante importante. Que seguramente nos llevará a recorrer de una tacada, pues un 5%. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, es lo que comentaba antes contigo, perdona que te interrumpa un segundito, pero a mí me da la sensación también de que estamos en un punto que es como una olla a presión, ¿no? O sea, que está todo súper, súper comprimido, por lo que decías tú también de la aspiración también de las opciones, también hay un montón de factores que están interviniendo, no solamente el spot, ¿no? Porque también hay futuros, derivados, opciones, todo esto. Y me da la sensación de que, tal como se puede observar en este gráfico tan interesante que pones tú, estamos en la parte, si no he visto mal, en la parte alta de las bandas de Bollinger estas que tiene, ¿no? O sea, está en el límite, ¿no? O sea, que eso también trasladado al gráfico que tú has puesto antes, que coincide casi exactamente con el que tengo yo, estamos en un punto que no hay volumen,
pero sí que podría ser a lo mejor, no sé cómo lo ves tú, que si se diera el caso de que a lo mejor superáramos los 50.000, ¿vale? O tuviéramos un poquito de subida, podría ser que a lo mejor se activaran muchísimas compras automáticas, muchos que están en corto tuvieran que ir cerrando sus posiciones porque a lo mejor podrían entrar en margin call o liquidaciones. Y por lo que yo he visto, parece ser que en el nivel de 53.800, casi 54.000, está el límite de liquidaciones para los cortos y, sin embargo, por abajo, evidentemente, está en 40.000, ¿no? O sea, estamos en un punto que podría ser que hubiera un movimiento muy explosivo, tanto para un lado como para otro, no lo sabemos, porque no tenemos una bola de cristal, pero es que me parece interesantísimo este Es indicador que que utilizas fijaos, porque lo o traslada. sea, Sí, sí. para que los que están siguiendo el programa lo entiendan, ¿vale? Sí, Esto me mide la distancia a máximo histórico del mercado. Es decir, 70 puntos significa que el mercado en su conjunto está un 30% de su máximo histórico teórico. Pues todos correcto. estos valores que hay aquí se recogen aquí de forma histórica. Y aquí tengo por columnas cada valor cuántas veces se ha repetido. Y así podemos ver cuántas veces el mercado ha estado en los 70 puntos. Pues ha estado 79 veces. Tengo lecturas desde hace 8 o 9 meses, una cosa así. ¿Vale? Impresionante. Entonces, fijaos, es que además, si te fijas aquí estuvo en los 70. ¿Cómo salió de los 70 hacia arriba? Pues se comió desde los 70 a los 75 Sí. en prácticamente 3 días. ¿Y eso Lo cuándo que fue? digo, ¿Eso cuándo fue más o menos? pues esto es el 14 de octubre. Ah, vale, vale. Perfecto. En la subida que tuvimos aquella ¿Vale? importante. Pero fue muy rápido. Aquí Sí. vuelve a rebotar en los 70 puntos y se nos pone otra vez prácticamente en 75 en horas. Es Sí. decir, esta zona de 70, Es muy fijaos, las importante. barras aquí son muy pequeñas. O sea, el ascenso aquí es muy rápido, porque si no asciende rápido, tiene más Claro, tendencia a irse para abajo e ir a para buscar abajo. el 67. Fijaos el 67. Sí, sí, sí. El 67, ahora mismo estamos en esta zona de 67 y pico, por esto aquí nos marca neutral. Sí, Es bastante factible que el mercado en su conjunto pueda perder, corrija un 2% para coger impulso y desde aquí nos vaya, nos reviente, o sea, nos reviente la zona esta y entonces sí que la banda de Bollinger girará para arriba y claro. podemos ver un ascenso del mercado. Tendencia, claro. Sí, sí, ¿Vale? Esto interesantísimo. podría ser un escenario, digamos, bastante probable. Podemos ir más a largo plazo y podemos ver más el histórico del indicador, es decir, podemos ver cómo en caídas ha estado cerca del 50% y a partir de aquí, pues ver el indicador Para cómo arriba. trabaja, ¿vale? Pero fijaos Sí, aquí, sí. volvemos a superar el 70 y nos plantamos en el 80% como un cohete. ¿Por Sí, qué? sí, Porque sí. esta zona es una zona donde el precio está muy poco tiempo, para bien o para Sí, mal, sí. pero el precio Interesantísimo. está muy poco tiempo. Ahora estamos aquí. Fijaos que el precio estaba aquí, ha vuelto a retroceder. O sea, en este momento tiene más posibilidades de retroceder que no de ir para aquí. No quiere decir claro, llegará un momento en que subirá, pero cuando suba lo hará rápido. Porque Claro. estadísticamente en esta zona nos está, o sea, en esta horquilla del 70 al 75 se la come en un santiamén. Cierto, Entonces, cierto. bueno, pues veremos lo que sucede. Tiene muchísimo sentido, ¿eh? A mi modo de ver cómo estoy viendo el mercado ahora mismo. O sea, es que tiene muchísimo sentido y es que es muy probable que suceda lo que comenta esta subida. Y quería comentarte, antes de que sigas con tus indicadores y con tus perspectivas, es que hay un indicador que yo te he visto a ti en muchos análisis que has hecho, incluso en el posgrado, en las clases que nos has dado, que a mí me tiene alucinado. Es este es una especie de VIX, pero trasladado al mundo cripto. ¿Sabes cuál te digo? Muy bien, ese güey. Es que ese es buenísimo. Si nos lo puedes poner, me encantaría, porque Muy es que bien. es muy, muy bueno, buenísimo. Yo Pues no lo he mira, visto en aquí ningún está. otro sitio. Creo que a la audiencia le va a encantar, porque de verdad que yo, mira que he visto indicadores, pero es que este no lo he visto en ninguna parte Bueno, y me esto es una encanta. réplica del VIX, ¿vale? El Sí, VIX es lo que se llama el índice de volatilidad. Si tú te vas al mercado tradicional, el VIX es un índice que representa la volatilidad de las opciones abiertas sobre el SP500. Es sí. decir, cuando un institucional tiene posiciones abiertas y cree que puede bajar el mercado, lo que hace es cubrirse. ¿Cómo? Abriendo una posición, abriendo una opción que va a ejecutar en el caso de que el mercado caiga. Y así cubrirá sus pérdidas. Pues de forma, digamos, exacta,
hay gente que lo que ha hecho ha sido replicar esta idea con el mercado cripto. De forma que con esto te puedes cubrir ante bajadas del mercado cripto. Cuando el índice sube es cuando el mercado baja. ¿Vale? De hecho, hace relativamente poco hice un gráfico comparativo donde es que se veía como todas las bajadas del mercado las había marcado el CVI, pero clavadas, clavadas. Sí, sí. Es decir, tú puedes cubrirte con el CVI. ¿Cómo está el CVI ahora? Pues el CVI ahora lo podéis ver, está en mínimos, ¿vale? En mínimos de corto plazo. De corto plazo, los claro. de largo, pero por ejemplo, ¿os acordáis, no? La gran caída de mayo. Sí, sí, pues sí, aquí como la subió. tenéis. Aquí tenéis el VIX en su máximo esplendor, ¿vale? 170 puntos. Claro, si yo he comprado el token CVI y lo he comprado aquí, cuando el mercado empezaba a tambalearse, pues si lo he comprado con la proporción que necesito para cubrir mis posiciones en cripto, lo que haya perdido en cripto lo gano con CVI. Cuando Claro. llega a zona de máximos, claro, la teoría es muy bonita, luego hay que ver cómo hacerlo. Claro, Vendo claro. y con esa plusvalía cubro las pérdidas, pero yo mis criptos las tengo aún en cartera, no las he vendido. Claro. Y tienen aún el precio de compra que tenían. Pero la pérdida que yo he asumido aguantando las criptos la compenso con el CVI. ¿Vale? Y una pregunta, y entonces estás diciendo que este índice CVI cotiza en algunos futuros, en algún sitio. Sí, Se puede operar. Tú puedes venir aquí, pones ¿Sí? tu wallet, me parece que está en Ethereum y en Matic, en Polygon, y compras el token. Qué bueno, qué bueno. Compras el token y claro, el token sube si el mercado baja. Sí. Al revés, ¿vale? Entonces tú compras el token y si el mercado baja, tú puedes vender luego el token y te llevas el beneficio. También hay un token de gobernanza, que es el GOBI, está por aquí, que ahora no recuerdo exactamente cómo va, pero bueno, puedes tomar ciertas decisiones y tal, ¿vale? Qué bueno. Pero vamos, a ver, esto es como todo. Antes de invertir en una cosa así, hay que mirarla bien. Conocerlo bien, claro. Conocerlo bien, te permite apalancar hasta por 2. Sí. Entonces, pues bueno, es una herramienta de cobertura. Muy bueno. Los mercados financieros no funcionarían sin herramientas de cobertura. Es decir, esto tenía que salir tarde o temprano en el mercado cripto porque es que es algo absolutamente, digamos, necesario, ¿no? Claro. Pero si no lo utilizáis como herramienta de cobertura, sí que es un buen termómetro. Es decir, cuando se habla, es que esta caída, bueno, pues la caída que hemos visto, que había gente muy agorera, digamos, pues si tú lo miras en este contexto, pues tampoco es que haya provocado una gran subida del CVI. No. ¿Vale? Porque esto es septiembre. O sea, es decir, desde Sí. septiembre el CVI se está manteniendo en un rango por debajo de los 100 puntos. Cuando en mayo, en el momento álgido de la caída, llegó a cotizar a casi 170. Sí. O sea, insisto, debemos ver las cosas con perspectiva. Con perspectiva. Para ver las cosas con perspectiva hay que comparar situaciones con el mismo criterio. Claro. Entonces, tenéis que buscar maneras de comparar situaciones con el mismo criterio. Correcto. Y una de las maneras es con un indicador, evidentemente. El indicador que marca un valor. Y aquí, según esto, está claro que, a ver, el movimiento que ha habido pues esta semana desde el 3 de diciembre, ¿no? Vamos a buscar 3 de diciembre, el 3 es aquí, el 4 es aquí. Es decir, vale, sí, ha habido una subida, pero una subida moderada. Comparado con el histórico, es una subida moderada. Es decir, aquí no hay pánico. Claro. No hay un pánico moderado, pero no hay pánico. Sí. Incluso se ve que, como lo que habíamos visto en el anterior gráfico, que es de una temporalidad mayor, que se ha estabilizado muchísimo en un rango lateral, o sea que también parece que puede coincidir con el otro indicador que has puesto anteriormente, de que en cualquier momento podemos ver una explosión, no sabemos si para arriba o para abajo, evidentemente, pero un movimiento fuerte parece ser que sí que se puede, claro, en estos momentos, tal como lo vemos, como se ve aquí tan lateral, tendría mucho sentido, ¿no? Que pudiéramos ver. Bueno, y mira que es curioso. Sí, perdona. No, fijaos que esto mide la volatilidad de las opciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el precio de las opciones está bastante quieto, no se mueve mucho. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la gente que va al mercado de opciones está contratando opciones para cubrirse o para especular a un precio muy cercano al precio spot. Claro. Esto es lo que quiere decir. Y eso La quiere decir
quiere decir que la gente no ve ningún peligro en el mercado ahora mismo. Vale, vale. No lo ve. Vale, interesantísimo. Y es más, tampoco ve que el mercado vaya a subir de forma exagerada, porque si no bajaría. Es decir, Claro. claro, si tú te fijas aquí, el mínimo lo marca 18 de octubre, ¿no? Sí. Pues si hacemos el ejercicio de irnos al gráfico y buscar el 18 de octubre, vamos a ver. Heikki Nashi. Ay, veo que también utilizas Heikki Nashi. Qué Sí, bueno. en estos gráficos me gusta tener Sí, sí. Nashi para ver bien las tendencias. Yo también lo hago en algunos, o sea, es que me encanta porque, jolines. Fijaos, lo que os decía, 18 de octubre, pues es esta zona de aquí. Sí, sí. Cuando es decir, se nos marca acercaba... claramente, ese mínimo nos Sí, marca un máximo en el mercado. correcto. Correcto, ¿vale? correcto. Y si nos vamos al día 9, pues seguramente veremos otro que tal. Impresionante. Esto era, sí, 9-10 de noviembre. Sí. Bueno, aquí lo tenemos que poner en esta escala porque si no veremos nada. Claro. Claro, ya no lo veremos aquí. Claro, a ver, ahora. Hay que expandir un poquito, claro. Sí. Mira que yo nunca me había atrevido a preguntarte, no sé por qué, porque a veces soy un poco tímido, pero siempre que te había visto y tenía muchas ganas de preguntarte por ello, porque me parecía tan increíble este indicador. Sí, fijaos, el 9-10 de noviembre es esto. Sí, vale, la zona baja que ¿Vale? coincide con la parte alta del precio. Aquí esta Sí, zona sí. nos marca un mínimo y veis que aquí marca un mínimo, vuelve a subir, vuelve a bajar, pero aquí ya no baja más y se va para arriba, pues aquí el precio se cae. Sí, sí, sí. Pero fijaos cómo este mínimo tampoco es un mínimo destacable y el máximo tampoco es un máximo destacable. Es decir, claro. tú ves esto y puedes decir, bueno, hay una caída, hay una corrección, pero en principio calma. En principio Claro. no hay que alarmarse, digamos, ¿no? Sí, sí. Está en una zona de rango ahora mismo. Claro, lo que es indudable es que estamos en un momento súper complejo, porque es que para gente experta como tú o como mucha gente experta que hay, es que resulta muy difícil poder sacar lectura correcta de para dónde vamos o para dónde podemos ir, porque claro, en otras circunstancias a lo mejor estaría ciertos indicadores o ciertas métricas en un punto bastante claro, en algún extremo, pero es que tal como estamos ahora mismo, por lo que estamos pudiendo observar en lo que nos has puesto hasta el momento y por lo que yo observo también por mis gráficos y mis indicadores, es que estamos en un momento que es que cualquier cosa puede pasar. O sea, es que nos lo pone muy difícil. O sea, algo pasará exactamente, pero fíjate que te estás dando tú mismo la respuesta. Estamos en un momento que cualquier cosa puede pasar. No hay una posibilidad clara de que el precio se mueva en una dirección u otra. ¿Qué hay que hacer en estos casos? No esperar. operar. Claro, correcto. A ver Es para decir, dónde se decide. Claro. Es que la operativa en mercados es mucho más fácil de lo que la gente se imagina. Y entenderme fácil. Fácil es, o sea, saber lo que hay que hacer. Otra cosa es aplicarlo. Sí. Claro. Pero realmente es fácil. Es decir, una situación así, lo que hay que hacer es estarse quieto. Sí. Cuando cayó Bitcoin y todo el mundo, hay que comprar porque ha bajado. Pero ¿qué prisa hay? O sea, ¿qué prisa hay? Cae Bitcoin. Muy bien. Tú tomas nota, estás atento y dices, vale, en este escenario, ¿dónde me sentiría cómodo comprando? Porque cuando cayó y la gente hay que comprar, y yo dije, no, espérate, porque ahora tiene que absorber, tiene que distribuir la caída. Correcto. Ahora, marca una directriz, se la come. Marca otra directriz, se la vuelve a comer. Se vuelve a comer. Uy, cuidado, porque ahora sí que puede haber un cambio. Entonces, ahora sí que ya dices, ahora ya estoy más atento. Pero igual si me vuelvo a bajar a esta zona de aquí, pues igual es una buena oportunidad para entrar. Entonces sí que es igual, es una buena oportunidad para entrar. ¿Vale? Claro. Aparte, es un tema de análisis técnico puro. Es decir, esto es un hecho estadísticamente significativo. Lo que está haciendo aquí es un hecho estadísticamente significativo. Porque este movimiento que hace aquí no lo hace desde el 11 de noviembre. Sí. ¿Vale?
o desde bastante más atrás. Romper una directriz de esta forma que la está haciendo y el pullback que está formando aquí, no lo hace desde que empezó a caer. Correcto. Entonces, hay que buscar hechos estadísticamente significativos, porque yo quiero entrar cuando pasa algo en el mercado, no cuando no pasa nada. Y me da Claro, igual claro. que caiga. No, es que es un buen momento para entrar cuando cae, claro, pero no cuando cae. Deja Es que un acabe de cuchillo caer, cayendo. deja Claro, que acabe de caer, que se absorba el movimiento, que el mercado se recomponga, y cuando el mercado se recomponga, dices, a este nivel es al que quiero entrar, y entonces entras. Pero no antes. exactamente. Y No además antes. todos sabemos que aquí lo más importante es preservar el capital, la gestión de riesgo. Y siempre nos pecamos muchas veces, sobre todo por la inexperiencia, de querer anticiparnos o querer coger el mejor precio. El mejor precio es imposible cogerlo, o sea, no lo vamos a poder coger, y yo creo que nunca, ¿no? Pero sí que es importante que, por ejemplo, en una situación y una coyuntura como la que tenemos actualmente, que sabemos que podemos intuir a lo mejor para dónde puede ir, o a lo mejor nos estamos sesgando inconscientemente para dónde queremos que vaya. Pues es mejor estar quietos. Pero en el momento que el precio se mueva y deje algo, digamos, una huella clara, vamos a tener tiempo de sobras para subirnos al tren, porque está clarísimo que ahora nos encontramos en 49.000 prácticamente más o menos, y que si, por ejemplo, le da por ir para arriba y a lo mejor supera los 50.000 y va cogiendo tendencia, pues es más que probable que podamos ver una tendencia o un, digamos, un movimiento seguido en el tiempo, pues bastante en la misma dirección. Tendremos tiempo de subirnos, ¿no? A lo mejor es mejor subirnos, a lo mejor por decirlo de alguna manera, para los que sean más conservadores y quieran ir con más tranquilidad, a lo mejor es mejor subirse cuando supere los 54.000, ¿vale? Y que haya hecho un pullback, pero ya irte más tranquilo, porque ahora es que es como un encaro cruz. Podemos subir como que te puede, sobre todo los movimientos rápidos que hemos visto en muchas ocasiones, que te pega Claro. unas liquidaciones que encima no te dejan operar en los mayores exchanges, que te quedas con cara de tonto diciendo qué pasa aquí, y una vez que han liquidado es cuando ya coge la dirección. O sea que es muy, muy interesante y muy buen consejo lo que te has comentado, que en momentos como el de ahora, a ver, cada uno sabe su nivel de riesgo, o a lo mejor cuando los que operan que tengan claro que se la están jugando, ¿no? Pero lo mejor y lo más prudente, esperar y que el precio ya nos hablará. Cuando haya hablado ya actuamos. O Sí, sea, sí, es interesante. exactamente. De hecho, desde el punto de vista de previsiones para el año que viene, una cosa es Bitcoin, como hemos visto, pero a mí el gráfico de Bitcoin no me acaba de gustar tanto como Ethereum. Es decir, para Ajá. mí el que va a ver, el que va a ser protagonista, sobre todo yo creo de la primera parte de 2022, va a ser Ethereum. O sea, si vemos Ajá. el gráfico de Ethereum, Ethereum tiene una ventaja sobre Bitcoin, que es que no ha perdido un nivel importante de referencia. El nivel importante Cierto. de referencia de Ethereum eran los $4.000. Ha estado por debajo, pero fijaos que ya lo ha recuperado, está en Sí. 4.000. Sí. Bitcoin está en esa zona de 49, pero ha perdido pues una zona importante aquí en 56, ¿no? Desde el máximo. Pero Sí. Ethereum no. Ethereum tiene el máximo en 4.800 y sí, ha bajado, pero ya ha recuperado esta zona. Sí. Y en Sí, sí, cuanto sí. supere la zona esta de VPOC, pues tiene camino libre. Correcto. Totalmente de acuerdo. Bitcoin no. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí, sumándole a el mayor dinamismo que tiene la red de Ethereum, con todo lo que corre encima de la red de Ethereum, ¿no? Sí. Avalanche, bueno, todas las demás redes de nivel 1, digámoslo así, Sí, de bueno, cabo. también Sí. están ahí. Todo ese ecosistema es mucho más dinámico que Bitcoin, ¿no? Porque por Correcto. mucho que hablemos de criptoactivos, hay de criptomonedas, yo siempre hablo de criptoactivos porque una cosa son las criptomonedas y otra son los criptoactivos. Entonces, yo creo que vamos a ver mucho más movimiento de este lado, del lado de Ethereum y de otras redes, que de Bitcoin, ¿no? Y es Sí. normal y además es bueno para el ecosistema, porque Claro. Bitcoin tiene que empezar a coger ese rol de activo refugio. Y el rol Sí. de activo refugio quiere decir que va a perder esa volatilidad y va a coger realmente ese rol para almacenar valor, para guardar valor, como reserva de Correcto. valor. Y Correcto. yo creo que va a ir en esa dirección. Correcto. Y tenemos la suerte de que cada vez están saliendo proyectos mucho mejores, o sea, buenísimos. O sea, al principio teníamos solamente, digamos que, bueno, Bitcoin, Ethereum y poco más, ¿vale? O sea, algunos más. Pero es que en este año han salido unos ecosistemas buenísimos, unos criptos buenísimas, dígase, pues la de la red de Solana, Sí, Polkadot,
Terra Luna, que a mí me tiene maravillado, o sea, supongo que a ti también. Mira, yo sobre esto, yo creo que hay dos ejemplos muy claros, ¿vale? Si nos vamos a lo que es el ecosistema DeFi, sí. ¿vale? Mira, en este gráfico están prácticamente los principales activos de DeFi y está Bitcoin y Ethereum, me parece también, ¿vale? Pero vamos a ponerlo más a largo plazo para que se vea mucho mejor, ¿vale? Con perspectiva. Sí, con perspectiva, ¿vale? 2022, 2021, ¿vale? Bueno, ya ves que a partir de lo que hay más allá de 2021 es todo plano, ¿vale? Sí. Pero si hacemos esto, fijaos, ¿vale? Solana, más 13.000%, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo. Este gráfico, vamos a quitar al amigo Solana porque si no, no veo nada. O sea, me desvirtúa completamente el gráfico, ¿no? Sí. Pero vamos a los otros dos. Avalanche y Eagle. ¿vale? Eagle, otro que me encanta. Y Avalanche, vale. ¿Qué ha pasado aquí? Volvemos a lo que decíamos antes. Cuando estás hablando de unos protocolos que están basados en que son tecnología, ¿vale? Sí. Evidentemente la base importante del valor que tiene ese activo es la tecnología que lo sustenta, ¿vale? Los proyectos tecnológicos, cuando son de envergadura, necesitan un tiempo de maduración. Entonces, ¿qué ha pasado con Solana y Elrond? Solana y Elrond, si os fijáis, a partir de septiembre, sobre todo Solana y Elrond, dejando aparte Solana, Avalanche y Elrond, fijaos que son los dos únicos activos que han mantenido el ritmo de alzas constantes, ¿vale? Ahora han corregido. Sí. Elrond se ha quedado más parado, Solana no, y ahora veremos por qué. Pero han mantenido ese ritmo constante. De hecho, del ecosistema DeFi son los dos activos que han tenido más rendimientos. Dos activos que, por cierto, yo tengo en cartera, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que os voy a contar. No, porque tú cuando estás hablando de un activo que lo que hace es reflejar el valor con un alto componente tecnológico, tienes que tener en cuenta el periodo de maduración de estos proyectos. La gente de Avalanche ha estado trabajando en silencio durante meses, preparando cosas y novedades durante meses. La gente de Elrond ha hecho lo mismo. Claro, ¿qué ha pasado cuando estas novedades se han publicado? Pues que el token se ha ido para arriba. Para arriba. Ahora Avalanche tiene una batería de noticias que ha ido publicando, algunas de ellas las ha publicado en esta zona, ¿no? Y que ha hecho que el precio se dispare. Ahora la pregunta es, claro, ¿y cómo puedo saber eso, no? Algunos se lo preguntarán. Bueno, pues esto también es un trabajo de investigación, de meterse en los grupos de Telegram del proyecto, de meterse en los Discord, de todo este tipo de cosas, ¿vale? Sí. Pero realmente ahí está la clave. Y la clave de Elrond y de Avalanche es que han trabajado bien y ahora se empiezan a ver los frutos. Correcto. Cosa que puede pasar con Polkadot, que está en silencio, ¿no? Sí. Con IOTA, que parece que ha despertado. Despierta ahora. Es decir, hay que estar atento a este tipo de cosas, pero sobre todo hay que intentar verlas con mucha antelación. Claro. Entonces, evidentemente, cuando haces una inversión de este tipo, tiene un alto factor de incertidumbre, pero si tienes un perfil tecnológico, buscas a alguien que lo tenga, que te pueda dar una visión más ajustada, pues se trata de ir identificando esos proyectos que dices, esta gente está trabajando bien, esta gente está creando algo que realmente va a dar valor, va a aportar valor. Y claro, tienes que meterte. Y lo bueno que han hecho, las que has comentado ahora mismo, es que mientras que antiguamente otros proyectos, lo más común era que ellos intentaban financiarse y, digamos, sacar toda la liquidez y todo digamos, recoger todo el dinero que pudieran para después empezar a trabajar. En el caso de los que has comentado, por ejemplo, Avax y Elrond, por ejemplo, ellos primero han ido con por ejemplo, yo ahora tengo en la cabeza a Elrond, ¿vale? Que lo he conocido bastante desde el principio, con una financiación muy pequeña, han ido trabajando. Después una cosa que me ha gustado muchísimo, que han ido haciendo muchísimos acuerdos y los están haciendo, ¿vale? Creo que son 3 a la semana de media con otros criptos y tal. Y eso es buenísimo porque, claro, primero hacen el trabajo duro, pican piedra y después ya cuando pueden ir creciendo y presentando todo. Eso es una idea para mí buenísima. Mira, yo creo que hay una clave que se define con una frase. ¿Qué es lo que debes buscar en un proyecto? Hablamos de inversiones, hablamos de trading, miras el técnico y ya está.
Sí, Pero si hablamos de inversión, se resume en una frase: ambición a largo plazo. O sea, tú tienes que correcto. detectar en el equipo que gestiona ese proyecto ambición a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que tengan un roadmap, que te digan, vamos a hacer esto, vamos a crear un DEX, vamos a hacer lo otro, que tenemos intención de hacer las transacciones de esta forma, no sé qué, que veas este tipo de cosas, ¿vale? Claro. Porque eso es ambición a largo plazo. Entonces, y a partir de ahí, en una segunda fase, tienes que evaluar si lo que te están proponiendo, lo que dicen que van a hacer, van a ser capaces de hacerlo, ¿vale? Claro. Que siempre hay un factor de incertidumbre, evidentemente, allí. Pero es que sin esa ambición a largo plazo, lo otro ya Sí. no va a existir. Por lo tanto, no vale la pena meterse en un sitio donde no haya ambición a largo plazo. Correcto. Esto que estás comentado a mí me recuerda muchísimo a Valentín Santamaría, que bueno, es otro miembro de tanto de Lobaba como de BitBCN, donde he hecho el posgrado, ¿vale? Que hay una frase hay dos frases que él utiliza mucho. Una, que hay que buscar proyectos, o que él intenta buscar proyectos que sean gusanos que van a sufrir esa metamorfosis que lo conviertan en mariposa. Y otra, trasladado a este último que tú has comentado, no buscar el precio, ¿vale? Porque el precio es muy relativo. Puedes pensar que un precio ahora está barato o caro, o por ejemplo, ahora puedes decir, pues este precio de tal cripto está muy caro, pero según la perspectiva que tú comentas siempre, o sea, hay que buscar más que el precio, el valor, o sea, el valor que te puede dar ese proyecto, porque tú no puedes, da igual el precio que esté ahora, porque lo que importa es lo que van a hacer de aquí a un futuro y ese valor es lo que realmente valdrá cuando pasen meses o años. O sea, eso es algo que Incluso, tendríamos que meternos en la cabeza. si tú Sí, sí. quieres invertir, lo que tú tienes que buscar es valor. A ti no te importa el precio. O sea, el precio ya lo Correcto. valorarás en una segunda fase. Pero si yo ya no veo valor, ya me da igual el precio que tenga, porque es que ya Claro, no me va a interesar. O sea, lo primero que tengo correcto, que detectar es ese valor. Y luego correcto. veremos a qué precio está, porque dependiendo del precio al que esté el token, pues no me sale a cuenta la operación, o digo, no me vale la pena asumir el riesgo que voy a asumir. Y depende del Correcto. precio al que esté, sí me vale la pena asumir el riesgo que voy a asumir. Entonces, eso es lo que tienes que poner encima de la mesa. Pero primero tiene que existir ese valor. Si no existe, ya da igual el precio que tenga. O sea, da igual que valga Cierto. 0,0000020. Es que me da Sí, lo mismo. sí, Porque sí. si no hay valor, no hay operación. Es que no tiene sentido. Entonces, ese es un Correcto. poco el concepto que hay que tener de cara a crear una cartera a largo plazo, ¿eh? De ir Sí, construyendo tu cartera cripto. Otra cosa es que tú digas, no, yo voy a análisis técnico y voy a hacer trading y quiero operaciones de 3-4 días. También os digo una cosa, es la forma más difícil de operar y de ganar dinero. sí. Claro, Las estadísticas así lo muestran, ¿eh? O sea que claro, al final han ganado más dinero los que han ido más a hold en una tendencia por alcista en el mundo supuesto. cripto que los que han querido sacar, exprimir el mercado al final, porque mucha gente, incluso, o sea, lo más común, un trader que dice, vale, sí, yo creo que va a subir Bitcoin y lo que tú quieras, pero por ejemplo, hay un momento que piensan que va a haber una corrección, se ponen cortos, los machacan o sin ser tan arriesgados. Piensan que va a caer, por ejemplo, hace unos meses cuando estábamos en 40.000 aproximadamente, creo, o 30 y pico mil, que mucha gente que pensaba que íbamos a bajar a 23.000 o menos, pues ¿qué pasa? Que gente que realmente cree en el mundo cripto y por querer esperar y especular y haberse salido y que querer precios mejores se han quedado fuera, ¿vale? Eso es muy duro, o sea, yo creo que es durísimo, por lo tanto, ¿cuántos se han quedado por el camino o después de haber vendido a un precio que a lo mejor, pues, X precio, por querer esperar un precio mucho más barato, han tenido que subirse al tren muchísimo más caro. Y entonces lo que demuestra la experiencia es que a veces es Claro. mejor estarse quietecito. Y una cosa es que tiene muy buena Bitcoin y es que a lo largo del tiempo, hasta el día de hoy, siempre, siempre, siempre ha recuperado su valor. Ha tardado más, ha tardado menos, pero siempre ha tenido una tendencia alcista Bueno, porque, porque bueno, el se ha valor creado existe así. al final. O sea, Correcto. el valor De está lo que ahí. hablamos. Entonces, Claro. pues puede caer, puede haber momentos de mercado, pero que haya más presión bajista o menos, pero el valor existe. Y como el valor Correcto. existe, pues al final se le reconoce ese valor. Es decir, al Sí. final, es lo que decimos, claro que cuando inviertes asumes un riesgo. Yo asumo el riesgo de decir, yo creo que estos son activos que valen mucho más del precio que tienen ahora mismo. Por lo tanto, Claro. no los voy a vender, suba o baje. ¿Estoy asumiendo un riesgo? Por supuesto que sí. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que sí. Sí, Pero sí. bueno, es el riesgo que asumo pensando en que realmente el potencial de beneficio es muy grande.
Sí. Es mi opinión, ¿no? Y yo la comparto. Claro, pero aparte, fijaos una cosa, cuando hablamos de trading, hablamos de inversión, lo que debemos tener claro es que solo hay una forma segura de equivocarse, es no hacer nada. Es decir, tienes que tomar decisiones, hay que ser ejecutivo, hay que tomar decisiones. Entonces, oye, si me tengo que equivocar, que sea porque he hecho lo que yo creía que debía hacer y estaba equivocado. Pero lo que sí que duele de verdad es cuando te equivocas porque no has hecho lo que tú creías por otras razones, ¿no? Que eso pasa mucho, sobre todo cuando cuando empiezas a invertir o empiezas a hacer trading, lo normal es pensar, va a hacer esto, no sé qué, pero que te paralice el miedo y no lo haces. Entonces el precio, ¡buah!, se te va para arriba. Y dices, madre mía, pero si yo lo veía claro, ¿por qué no he hecho? ¿No? Esto nos ha pasado a todos. A todos. Me Vale, siento pues muy eso no hay que identificado. permitirlo. Sí. Porque eso, a nivel psicológico, es muy destructivo. Muchísimo. Entonces, si tenéis una gestión correcta del riesgo, es mucho más preferible hacer una operación y equivocarte y que te salte un stop cuando estás haciendo trading y decir, mira, asumo la pérdida y ya está. O cuando estás invirtiendo, verte que el activo baja más de lo que pensabas, pero ha pasado. O sea, te has caído con todo el equipo. O sea, tú has tomado esa decisión y te has equivocado. Bueno, pues la próxima vez intentaré no equivocarme, ya aprenderemos. Y pero fíjate, claro, si no lo haces... Fíjate que es curioso, porque tú que llevas muchísimos años en este mundo, lo que cuesta, o sea, lo fácil que es cuando el precio está cayendo, o sea, lo difícil que es vender, que mucha gente aguanta, y lo que cuesta, o sea, cuando estás a favor de tendencia, que la gente se sale enseguida, le cuesta aguantar las ganancias y seguir la ola. O sea, eso es curioso, cómo es la mente humana. Es una de las cosas más difíciles. Y si no, que se lo digan a los que compraron Bitcoin, ¿no? Y cuando Bitcoin llegó a 10.000, dijeron, he hecho el negocio del sí. Sí. Y a mí me pasan proyectos muchos. O sea, nunca sabes. Y yo, acuérdate que yo siempre lo digo en el curso, yo nunca me salgo del mercado. El mercado me echa. Correcto. Es verdad que lo dices es la siempre, diferencia. Nunca te salgas del mercado. Deja que te eche él. Él ya te echará. También hay dices... sistemas y hay estrategias que vemos también en el curso que nos permiten hacer eso. Dejar que el mercado nos eche. O sea, a mí el mercado, cuando yo hago trading, el mercado me echa. Yo no me salgo. Y muy importante, que también lo has dicho tú, o Valentina, ahora tengo dudas, pero que os lo he escuchado también en el curso, en el posgrado, que al mismo tiempo que te echa, también muchas veces también es no buscar la entrada, sino que el precio venga a ti también. O sea, a la hora de invertir, también hay veces que en vez de querer buscar o seguir el FOMO o perseguir el precio, tú tienes que tener muy claro la perspectiva, que tanto comentas tú siempre, que es tan importante, y decir, vale, estamos aquí, pero no voy a ir a seguirlo ahora. Si quiere venir el precio aquí lo esperaré y aquí entraré. Eso también es muy importante, que te echen y que te venga a ti. Claro, para definir los puntos de entrada hay dos vertientes claras, digamos, hay dos familias, ¿no? En los traders. El más arriesgado, que es el que cuando hay un cambio de tendencia ya entra, porque no quiere perderse ni una. Y el más conservador, que es el que espera que haya un pullback y entra en el pullback. Correcto. Lo que no puede ser es intentar hacer las dos cosas. O sea, no. O eres de una familia o eres de otra. O asumes ese riesgo al máximo y te subes al tren, nada más sale de la estación, o te esperas a la primera parada y si no hay primera parada te fastidias. O esperas otra oportunidad. O sea, no hay más. Es decir, el trading es muy sencillo y hay que hacer las cosas sencillas. Ahora, hay que ser muy metódico con las cosas y no variar el plan a mitad de viaje. Claro. Entonces, tienes esas opciones, básicamente. Tienes esas opciones, una más conservadora, que te permite no asumir tanto riesgo, pero que hace que te pierdas parte del beneficio, y una más arriesgada, que pillas todo el beneficio posible, pero asumiendo más riesgo de que sea una falsa y te vayas para abajo y te la comas. Correcto. Entonces, ahora te voy a hacer una pregunta, me voy a poner un poquito más así, te voy a comprometer un poquito más. Una pregunta que mucha gente se la está preguntando y se lo piensa. En el momento que estamos ahora del mercado, o sea, se habla mucho del cripto invierno, ¿vale? O sea, mucha gente que dice que sí, ya habremos hecho los máximos y que ya vamos a empezar el cripto invierno, que si queda un impulso al alza, ¿cuándo puede llegar?
¿tú tienes alguna perspectiva que puedas compartir? Quiero decir, un plazo... A ver, eso nadie tiene la bola de cristal, eso partimos de la base y no son consejos de inversión y vas a decir no vas a adivinar nada, ¿no? Pero, por ejemplo, por las métricas que manejamos o manejas o por toda la situación que hay, ¿tú tienes alguna perspectiva de decir, pues mira, podría ser de que, aunque pues yo que sé, que a lo mejor la tendencia alcista se pueda alargar o que quede poco? O sea, ¿qué nos podrías decir en este sentido tú? Que puedas decirnos... Bueno, pues mira, una de las cosas que os puedo decir es cómo ha ido evolucionando el mercado cripto desde siempre, ¿no? Y ha ido muy marcado por el halving de Bitcoin. Es decir, ¿no? Ese proceso que hay, ese evento que hay donde se reducen las recompensas a mitad, ha marcado muy bien las pautas. Lo que os comentaba, esto es un gráfico logarítmico, ¿vale? Entonces, pues la caída que hemos tenido son estas cosas de aquí. Es decir, lo que os comentaba de las cosas con proporcionalidad en función del nivel de precio que has alcanzado, etcétera, etcétera. ¿Vale? En ese sentido, seguimos manteniendo esta pauta. Mientras esta pauta no se rompa, pues lo que nosotros debemos creer es que seguimos en la misma dinámica. Por lo tanto, yo no veo que estemos en un periodo, digamos, bajista en este momento, ni que vayamos a tenerlo. El próximo halving es en 2024, me parece recordar. Sí. Sí. Pues bueno, yo creo que aún nos queda recorrido, pero lo que tú has dicho, no tengo la bola de cristal. Claro, es decir, el momento de planear qué vamos a hacer cuando llegue el cripto invierno es ahora, no cuando estamos ya a las puertas del cripto invierno. No. Ahora es cuando hay que pensar qué voy a hacer. Claro. O sea, ahora es cuando hay que tomar decisiones. ¿Voy a proteger mis activos? ¿Me voy a deshacer de mis activos? ¿Me voy a deshacer de parte? ¿De qué parte me voy a deshacer? O sea, todo este tipo de cosas hay que decidirlas a priori. Ahora, de la misma forma que os digo que yo he visto como la volatilidad iba evolucionando e iba cambiando, yo creo que un cripto invierno como el de 2018, ¿no? Pues no lo vamos a ver. Correcto. ¿Por qué? Porque la tipología de inversor que hay en Bitcoin, la estructura del mercado es distinta. Sí, y la adopción que está empezando a producirse, Claro. eso también es importante, claro. Dentro del marco de un activo que es desinflacionario, es decir, ¿no? Que no es inflacionario. Entonces, claro, hablamos de Bitcoin. Respecto al resto del mercado ya es más de difícil pronóstico, porque al final es un mercado mucho más variado y ahí sí que entran muchísimos más factores, ¿no? Igual la gente, pues eso, se va en avalancha a Bitcoin porque lo ve como una... O sea, una de las preguntas interesantes que podemos hacernos es ¿qué va a pasar en el próximo cripto invierno? Que va a llegar. No sabemos cuándo, pero ¿por qué va a llegar? Porque en el anterior la gente se salió de cripto. ¿No? ¿Ahora la gente se va a salir de cripto? ¿O muy buena pregunta. va a quedarse en cripto, pero se va a quedar en stablecoins o incluso se va a quedar en Bitcoin? Exacto. Eso te quería preguntar. ¿Qué entendemos por cripto invierno? ¿Que caiga todo el mercado o que igual Bitcoin vaya trampeando o permanezca y todo el otro mercado se desplome? Claro. Es que yo creo que ahora, en este caso, queremos comparar situaciones que igual no van a ser iguales. Entonces, hay que ir en ese sentido, como no tenemos la bola de cristal, hay que ir un poco sobre la marcha, pero hay que ir analizando todos estos factores. Claro. Incluso se me viene a mí a la cabeza, bueno, que lo he pensado en alguna ocasión, que no tengo ni idea si será así o no, que también habría que añadir una opción nueva, porque todo se basa en probabilidades y en tener opciones y cuando llegue el momento saber elegir o intentar estar en la más correcta, pero incluso a lo mejor podría darse, no digo que vaya a darse, pero podría darse que a lo mejor que Bitcoin en un momento dado descanse o corrija un poco, sin embargo, la dominancia... digamos, bueno, dejando aparte la dominancia, tampoco hace falta entrar en ella, pero que a lo mejor haya, como están saliendo proyectos tan buenos, que a lo mejor la gente, en lugar de salirse totalmente del mercado cripto, como sucedió en el otro cripto invierno, pues a lo mejor pudiera ser que, no digo ni que sí ni que no, porque no lo tengo ni idea, pero a lo mejor se vaya a meter en proyectos que crean que tiene futuro y haya un rebalanceo mientras que Bitcoin haga lo que tenga que hacer. O sea, tampoco hay que descartarlos. Hay tantas posibilidades que todo puede ser posible. Sí, eso está claro, pero hablando de dominancia, fijaos en un detalle, ¿vale? Sí. El gráfico de la izquierda, dominancia de Bitcoin, gráfico de la derecha, dominancia de Ethereum, desde principios de año. Es decir, aquí lo que hay es una tendencia clara. Sí.
hay un flippening que se llama de Ethereum hacia Bitcoin. Evidentemente, Bitcoin ahora mismo está en mínimos anuales, está en el 40% y Ethereum está prácticamente en su máximo, está en el 20%. Curioso. ¿Vale? Pero tenemos una tendencia clara, es decir, Ethereum va ganando peso. ¿Quiere decir que esto que va a alcanzar a Bitcoin? Hombre, queda mucho, pero está en el camino. Claro. Veremos cómo empieza este 2022. Este es otro de los gráficos o otra de las parejas de gráficos que tenéis que seguir muy de cerca, porque tiene muchas implicaciones esto. Correcto. Pues mira que yo el de la dominancia de Ethereum no lo suelo mirar, ¿eh? Y me está dejando bastante asombrado, Bueno, no me lo esperaba. yo por eso, dentro de, digamos, de mi web tengo aplicaciones o me monto las cosas como a mí me gustan para trabajar, ¿no? Y estos dos gráficos hay que verlos así, hay que verlos de lado, para que tú veas exactamente realmente qué está pasando, ¿no? Porque así ves qué está pasando en el mercado y ves claramente cómo hay, pues eso, hay un flippening, hay un cambio, una alternancia en esa dominancia que se ve clara la tendencia, se ve clarísima. Clarísima, sí, efectivamente. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No lo sé, pero la tendencia es muy clara. Es la que es. Sí, cierto. Por eso también a mí me impulsa a pensar lo que os decía, viendo esto, viendo el gráfico de Bitcoin y Ethereum, yo creo que podemos ver más actividad o más movimiento en Ethereum que en Bitcoin. Ajá. Podría ser. A ver si bajan un poquito las fees, que están un poquito caras. Bueno, claro. Pero no, no, es una broma, pero que evidentemente lo que estás comentando es cierto, que Ethereum está cogiendo mucha fuerza. Y quería comentar también, un tema muy interesante. Cuando llegue el cripto invierno, ¿qué tips podrías decir? O incluso, sin ir directamente al cripto invierno, ¿algún tip que nos puedas dar, algún consejo a la hora de invertir que creas que sea muy... Sé que podrías darnos muchísimos, ¿vale? Porque tú en el posgrado nos das cosas buenísimas, pero así de forma, digamos, principales para la gente tener en cuenta, aparte de, por ejemplo, hacer el posgrado, que eso también lo recomiendo yo porque lo he acabado hace poquito, he hecho ya la presentación del trabajo final y, bueno, contentísimo porque para mí siempre digo que es la mejor inversión posible que he hecho en este año, ¿vale? Pero independientemente de esto, que a lo mejor lo tocamos un poquito después, ¿qué tips así importantes a la gente le darías de cara a la hora de invertir, incluso por si llegara un momento complicado más adelante? Bueno, claro, invertir en proyectos que aporten valor, eso ya lo hemos dicho antes. Claro, ¿cómo ves proyectos que aportan valor? ¿Qué proyectos pueden aportar valor? Bueno, pues ahora mismo, como tú acabas de comentar, hay un problema que todo el mundo lo conoce con las fees de la red de Ethereum. Es decir, todo lo que favorezca en redes con menores comisiones y que les dé robustez a esas redes y les dé interconectividad, tiene garantías prácticamente de éxito totales. Es decir, todo lo que veáis que sea capaz de interconectar redes, de optimizar pues esas comisiones, por eso todas las redes tipo Avalanche, Solana, Elrond, que son proyectos consolidados con muchas novedades detrás, con equipos de desarrolladores potentes, que ya están llegando a acuerdos y partnerships con terceros, también de potentes, pues ahí es donde está el valor ahora mismo. Entonces hay que buscar el momento justo para entrar en esos activos. Claro. ¿Vale? O sea, yo creo que es la visión mejor que se puede tener. Como por ejemplo, y ahora pongo el disclaimer, esto no es un consejo de inversión, ¿vale? Pero NS, ¿vale? Que es Ethereum Name Services, ¿no? Los dominios de Ethereum. Ajá. Pues bueno, me parece una propuesta muy interesante y ahora mismo, pues está así. Dices, hombre, pues igual es un activo a seguir, ¿vale? Porque desde el punto de vista técnico está en un precio interesante para entrar y a mí el proyecto creo que es un proyecto que va a dar mucho que hablar. Y aún no está muy explotado, pero va a dar mucho que hablar, ¿no? Sí. Y luego, pues ya os digo, es decir, pues bueno, los típicos, ¿no? Pero Eagle, por ejemplo, ahora también está, bueno, pues en una situación interesante. Sí.
Me encanta. Tengo una ¿vale? gran Entonces, debilidad por este proyecto. fijaos, ¿no?, el criterio. Primero identificas los proyectos sin ver el gráfico, es decir, porque dices, este me gusta porque hace esto, porque tal, y luego miras el gráfico. Y luego, dentro de los que tú tienes, miras el que en ese momento está mejor para entrar y entras. Sí. O sea, yo creo que es una buena estrategia de cara a ir conformando una cartera. Pues sí, la verdad es que sí. Pues, y quiere decir, si te parece, pues contestamos un par de preguntas o tres, así Sí. para que también pueda interactuar la audiencia de aquí. Mira, por ejemplo, tenemos este último de aquí, dice, ¿y creéis que otra red de estilo Solana o AVAX acabará superando a Ethereum en el futuro? Difícil. A ver, claro, esa es una pregunta que se hace de mucha gente. Aquí hay Ethereum tiene una ventaja que es lo que se llama efecto red, Sí. ¿vale? Que es que, evidentemente, ya hay muchos nodos de Ethereum es mucho más conocida y, sobre todo, Ethereum es más robusta. Es decir, fijaos cómo funciona el mercado financiero tradicional. En el mercado financiero tradicional hay una separación muy clara entre lo que es institucional y lo que es retail, ¿vale? El institucional está para mover grandes volúmenes. Esos grandes volúmenes exigen de una infraestructura muy específica desde el punto de vista de la seguridad de las transacciones y de tener unos costes relativamente bajos por el volumen con el que se trabaja, ¿vale? Entonces, sí. eso tiene una escalabilidad hasta cierto límite, de forma que si tú quieres utilizar la misma red y la misma propuesta para retail que para institucional, o uno lo va a encontrar muy caro o el otro no te va a salir a cuenta dar servicio al actor que mueva grandes volúmenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que va a seguir manteniéndose este ecosistema de redes más baratas, más accesibles al retail y redes más caras, más accesibles a la institucional. Es decir, Ethereum tendrá su rol y proyectos como Solana o AVAX pues también tendrán su rol. Claro, claro. Y mira, aquí la última que ha venido también, que yo aquí estoy de acuerdo, nos comenta CryptoLancer, que dice que cree que Harmony One va a ser una de las que va a volar en 2022. Yo creo que también es una de las que creo que va a tener un peso importante. De hecho, el fondo Velobaba sabemos que está ahí invertido y que, bueno, que es un proyecto que gusta mucho. Bueno, supongo que poco hay que decir, ¿no? O sea, que es un proyecto que también pues es buenísimo. Sí, a ver, yo si os soy sincero, claro, hay tantos proyectos que ya claro. Muchas veces, o sea, ahora mismo tendría que mirarlo porque no recuerdo exactamente lo que hace, porque yo me fijo en mis 8, 10, 15 valores que yo tengo y cuando quiero incorporar uno es cuando hago la búsqueda, ¿vale? Pero es lo que tú dices, Velobaba lo tiene en cartera y es un proyecto de los que en las reuniones de Velobaba, en los comités estratégicos sale porque realmente tiene una propuesta potente. Es lo que os digo, propuestas potentes. Es decir, hay que analizar el proyecto desde el punto de vista tecnológico, qué aporta, qué problema soluciona y a qué coste, ¿no? Y si nos da alguna ventaja competitiva, velocidad de transacciones, lo que sea. Y en base a esas premisas es cuando tú dices, pues este proyecto creo que puede tener recorrido. Sobre todo también la escalabilidad, es decir, todo este tipo de proyectos que crean una red donde se puede construir encima, evidentemente la posibilidad de crecimiento de ese token es exponencial. Claro, efectivamente, muy buen consejo. Pues no sé si, bueno, también habrá gente que a lo mejor se está preguntando qué es Velobaba. Si quieres así rápidamente comentar lo que es, pues venga, en 5 minutos. En 5 minutos, va. Velobaba es un fondo de inversión cripto. Es un fondo que invierte exclusivamente en criptoactivos, pero no lo hace de la misma forma que lo hacen la mayoría de fondos de inversión que podéis encontrar en criptoactivos. La mayoría de fondos de inversión que podéis encontrar en criptoactivos que están lanzados desde el sistema tradicional han cogido prácticamente diría que un periódico, han cogido los activos los 10 activos más capitalizados, los meten en un producto y los meten en una wallet fría y los dejan ahí y tú ganas con la revalorización de esos activos. Como es un activo de riesgo, el gestor, digamos, no tiene responsabilidad y pues ya está, te ofrece esa posibilidad de inversión. Esta ha sido la intervención que han hecho al día de hoy la mayoría del sector financiero cuando hablamos de productos que trabajan en criptoactivos. Nosotros la propuesta desde el minuto cero fue distinta. La propuesta es, vamos a hacer una gestión activa, es decir, yo no meto los activos, que también están, pero es decir, no los meto en una billetera fría para no tocarlos en un año. No.
Nosotros estamos siguiendo los proyectos, invirtiendo y desinvirtiendo, dependiendo de ciertas premisas y dependiendo de ciertas estrategias que tenemos, pues en cada uno de ellos, ¿vale? Es una iniciativa que surge a través de BitBCN porque queríamos dar una aplicación práctica a lo que enseñamos en el posgrado. Un detalle importante de este posgrado al final es que no solo se trata de que aprendas a gestionar tu cartera de criptoactivos. El objetivo de este posgrado es mucho más ambicioso. Nosotros lo que queremos es formar a los profesionales de esta industria. Es decir, nosotros, gente, y Xavi lo sabe, gente que sale del posgrado acaba colaborando con Velobaba, porque el mercado es muy grande y necesitamos gente muy especializada que tenga ya la metodología implementada para analizar proyectos, porque lo que necesitamos es analizar la mayor cantidad de proyectos posible, ¿vale? Entonces, el objetivo es formar a gente de la industria, ¿vale? Y evidentemente nosotros, ya que la formamos, pues nos queremos quedar a los mejores para que trabajen en Velobaba, ¿no? Correcto. Es de lógica. Pero Velobaba tiene esa ambición de tener esa gestión activa. Gestión activa, ¿qué quiere decir? Que no solo nos dedicamos a hacer trading con las criptos. Hacemos trading, hacemos staking, entramos en pools de liquidez, entramos en fase seed de proyectos, es decir, Launchpads, de todo. Sí, sí. Yo doy fe de lo que has comentado y porque yo he hecho el posgrado y también es efectivamente, tal como comentas, BitBCN, bueno, está conectado con Velobaba y sí que es cierto que hay gente que ha pasado por el posgrado que después ha tenido colaboraciones importantes o colaboraciones con Velobaba. En mi caso es una. Por ejemplo, gente que conoce a Roberto Sanz, que aparte es un gran amigo, es otro que yo conocí, de hecho, BitBCN gracias a él y le estoy muy agradecido porque, bueno, ya si quieres también comentamos un poquito, ya que además que tú eres una parte muy importante de BitBCN y del posgrado. Si quieres también preguntar, porque a mí yo recibo muchísimas preguntas sobre el posgrado, ¿vale? Muchísimas. Y estoy contestando, pero ¿quién mejor que tú para dar así una descripción rápida y clara de lo que es y lo que va a poder aprender la gente y las posibilidades que va a tener? A ver, los que queráis información sobre el posgrado, lo mejor es ir a la web, que es bitbcn.org. Aquí la tengo. Sí. Y podéis hay un brochure que os podéis descargar información. Básicamente es un posgrado, como os decía, que pretende formar a los profesionales de la industria. Es decir, el objetivo es que quien quiera salga de este posgrado con la posibilidad de trabajar en la industria cripto. Así de simple. Evidentemente, te lo puedes tomar con más calma y hacerlo con el objetivo de saber gestionar tu cartera. Perfecto. Pero nosotros, nuestra ambición es realmente formar a profesionales de la industria cripto, por propio interés, como os he dicho, porque los necesitamos, pero además es una forma muy buena de recuperar la inversión que se hace, ¿no? ¿Vale? Entonces, como queremos formar a esos profesionales, los necesitamos formados en todas las habilidades que van a necesitar para hacer ese trabajo. ¿Y qué habilidades son? Pues son la parte de trading y principalmente la parte de DeFi. ¿Vale? La parte de finanzas descentralizadas. Entonces hay unos módulos específicos de trading, hay unos módulos específicos de value, es decir, valorar proyectos, y luego hay unos módulos muy específicos de protocolos DeFi, que no solo damos los profesores, sino que aquí, como tenemos contactos con muchos de los protocolos, invitamos a actores importantes de esos protocolos o a personas que están participando en esos proyectos para que nos los expliquen de primera mano. Correcto. Aparte, damos también una formación adicional en temas como es fiscalidad, como es ciberseguridad, que es fundamental, ¿vale? Y otras pequeñas disciplinas, o vamos haciendo otros pequeños, el área de gaming, que es un área muy potente que se está desarrollando. Entonces, tenemos también expertos en gaming. Por lo tanto, damos una visión muy global de todo lo que supone el mundo de las finanzas descentralizadas, porque al final queremos formar esos profesionales de la industria y que luego vosotros, con esa visión global, decidáis qué itinerario queréis coger, porque evidentemente no puedes pretender ser un especialista en DeFi en todo, porque es imposible. Entonces, hay que especializarse. Pero bueno, esta es una decisión que entendemos que el alumno toma cuando ya tiene esa visión periférica de todo y que conoce más o menos todo y quiere elegir o puede elegir lo que más le gusta. ¿No? Hay gente que se dedica a staking, hay gente que, bueno, pues fantástico. Pero está bien conocer un poco todo para que puedas tener un criterio bueno a la hora de decidir. Exactamente. Y quería añadir yo, ¿vale? Ya que soy alumno recién he terminado,
que, por ejemplo, en mi caso y para cualquier persona que haga este posgrado, importantísimo, que eso no lo he visto yo nunca en ningún lado. Por ejemplo, yo he terminado ahora, he finalizado, ¿vale? Y yo sigo teniendo acceso al grupo de Telegram de BitBCN, donde se da una información valiosísima. Hay alguna persona que está aquí de los seguidores que están y pueden dar fe. Y además también hay un grupo de Discord que también pueden seguir. Y otra cosa importantísima, yo, por ejemplo, ahora cuando empiece el siguiente posgrado, que es el día 3 de enero, yo puedo asistir a las clases que yo quiera como oidor. O sea, yo no voy a hacer los trabajos porque ya tengo el posgrado, pero, por ejemplo, tal como comentabas tú, hay veces que vienen invitados especiales, como en su momento pues llegó gente de Elrond, de un montón de proyectos, incluso Blay, del que tenemos de aquí, del indicador famoso de Concord, bueno, un montón de gente muy importante. Pues yo, por ejemplo, puedo escoger cuando hay alguna clase, si no las hago todas porque no tendré tiempo, pero cuando yo diga, pues mira, esta clase que hay me interesa, tienes acceso indefinido, o sea, independientemente te puedes ir reciclando, y sobre todo la grandísima información que se da en el grupo de Telegram para los que somos alumnos o exalumnos es increíble, porque es que estamos reciclándonos cada vez, compartiendo opiniones, compartiendo proyectos buenos. O sea, es maravilloso. O sea, la gente que tenga la suerte de estar ya, porque ya has apuntado y va a empezar, puede dar fe de ello, que es algo que no lo he visto en mi vida, y eso es muy importante también. De hecho, es algo muy curioso que ha pasado también en las ediciones anteriores, que es que muchas veces acaba el posgrado y de ese posgrado se forman grupos que luego van evolucionando por su lado y van haciendo sus actividades y sus cosas. Algunas las comparten en el grupo de Telegram, otras no, pero se comunican entre ellos y van trabajando. Es decir, también estás ligado a una comunidad que te permite pues seguir, o sea, evolucionar, ¿no? Evolucionando, te permite, cierto. pues seguir trabajando en todo este tipo de cosas. Este fenómeno que ha producido. Aparte de que tener en cuenta que nunca el posgrado siguiente es igual al posgrado anterior. Estamos en un entorno que evoluciona constantemente. Correcto. Por lo tanto, siempre hay novedades. Entonces, es lo que dice Xavi, en un momento dado, pues tú ya lo has hecho, pero si ves que hay algún cambio en la programación respecto al que has hecho tú, pues esta clase no la dieron en el anterior, pues mira, veo el vídeo o voy a la clase en directo, veo la clase, pues bueno, tienes acceso a todo este tipo de contenido. Exactamente. Y bueno, indicar también que el posgrado es online, ¿vale? Si no podéis asistir a las clases, las podéis ver después en diferido. Y aquí hay una pregunta que dice si hay que tener un cierto nivel para hacer el posgrado. No. Puedes partir de cero. Bueno, explícalo tú mejor. Sí, porque de hecho no hay que tener un cierto nivel, o sea, partimos de cero. Lo que, por ejemplo, una de las novedades que va a haber este 3 de enero es que para intentar acelerar esos 3 meses de posgrado y aprovecharlos al máximo, estamos creando toda una serie de vídeos con contenidos básicos que el alumno que necesite podrá ver antes de las clases o antes de empezar a hacer el posgrado, ¿vale? Es una de las novedades que estamos implementando en esta edición, porque así hay ciertos contenidos básicos que ya estarán grabados, ¿no? Y entonces ya en las clases supondremos en principio que esos contenidos están, pero no porque los tengas que saber, sino porque te habremos dado el material para que puedas tener esos contenidos. O sea, que no es necesario un nivel previo. Exactamente. Pues sí. Pues yo no sé, Albert, yo no quiero robarte más tiempo porque ya sé que es tarde y que te estás extendiendo a lo mejor más de lo que pensabas, y me sabe mal, ¿vale? Decirte que estoy muy, pero que muy agradecido de haberte tenido con nosotros, ¿vale? Ha sido un gusto. Bueno, es un gustazo seguirte, que sepáis, y os recomiendo, aquí sí que puedo recomendaros que os suscribáis tanto al canal de YouTube de BitBCN, donde tanto Albert como Valentín, como Adrián, como muchísimos más, gente de BitBCN y Belobaba, intervienen y dan muchísimo valor, aportan muchísimo valor. Hay vídeos buenísimos, bueno, para mí son todos buenos y siempre los intento compartir. También podéis seguir las redes sociales, por ejemplo, en LinkedIn, en Twitter. Bueno, aquí tenemos el Twitter de Albert Salvañ, que lo pondrá ahora el compañero Fito. Es asalvañ. A ver si lo ponemos un momentito. Exactamente. Y bueno, que sepáis eso, que intentamos o intentan siempre dar mucho valor para la gente que está iniciándose en este mundo, incluso para los que estén ya iniciados. Y de verdad que los vídeos son muy recomendables. Buscar BitBCN en YouTube porque hay una cantidad de vídeos maravillosos
que ya sé que muchos me lo estáis comentando, que estáis muy agradecidos de haber conocido BitBCN porque os está encantando tanto, ya os digo, los análisis que hace Albert, unos cuantos a la semana, de la perspectiva del mercado, los que hace Valentín, Adrián, bueno, es que es algo, bueno, muy bueno, yo estoy contentísimo. Y bueno, lo he dicho, Albert, que te estoy muy agradecido, muy contento. He aprendido y sigo aprendiendo y sé que seguiré aprendiendo muchísimo a vuestro lado. Y nada, darte las gracias y espero que te hayas sentido a gusto en este directo. Y bueno, Sí. sí, No, sí, no, ha sido un gustazo. La verdad es que se te pasa el tiempo rápido hablando de sí, lo que te gusta y realmente pues ha estado muy bien. Aquí ahora mismo que veis en el Twitter, uno es mi Twitter, digamos, personal y el otro es el Twitter de mi proyecto de trading, donde también hablamos de criptos y hablamos de mercado tradicional. O sea que sí, también, si queréis tener vale. info de mercado tradicional, pues ahí siempre soltamos alguna perlita, además de normalmente el fin de semana hacemos un informe también del mercado, bueno, Sí, diferentes contenidos. exactamente, lo de Forest Experiences, que es interesantísimo también, que me había olvidado. Y bueno, pues nada, un placer, de verdad. Contigo ya voy hablando, ¿vale? Estamos muy en contacto. Y a la Sí, audiencia decirles que, bueno, que mañana espero estar por aquí para analizar un poquito el mercado. Vamos a ver, es posible que veamos un movimiento explosivo pronto, a ver si se da. No sabemos para dónde, habrá que estar atentos. Y ya te digo, Albert, ha sido un súper placer, hemos aprendido muchísimo. Y quien quiera aprender ya sabe lo que tiene que hacer. Como mínimo, seguirte en las redes sociales. Y a partir de ahí ya hemos dado muchas posibilidades y cada uno que elija la más conveniente. ¿De nada, acuerdo? cuando quieras repetimos y hacemos una actualización de cómo está el Por mercado supuesto. y lo vemos, o sea, no hay problema. Será un placer, Albert. Será un placer Muy y lo bien, haremos. Que no te quepa la menor duda. Bueno, pues un saludo a todos un y hasta saludo. mañana. Chao, chao. Hasta luego.